Si te dijera que existe una tribu que es capaz de atrapar animales del tamaño de un coche usando trampas construidas sin un solo clavo, sin una gota de metal y sin maquinaria, probablemente pensarías que estoy exagerando, pero no. Y lo más inquietante es que este sistema no es nuevo, no es una técnica reciente. Lleva funcionando exactamente igual desde hace más de 5000 años, sobreviviendo guerras, colonizaciones, cambios de clima y la desaparición de casi todas las civilizaciones que nacieron en esa misma época. Hoy vamos a entrar en su territorio. Vamos a ver de cerca el mecanismo que convierte ramas, piedras, fibras vegetales y huesos en máquinas de matar que ni siquiera necesitan un humano para funcionar. Y te aseguro que cuando entiendas cómo lo hacen vas a mirar cualquier bosque de forma completamente distinta, porque podrías estar caminando sobre una de estas trampas sin tener la menor idea, hasta que ya sea demasiado tarde. Pero aquí está lo realmente impactante. Ni siquiera con toda nuestra tecnología moderna podríamos replicar estas trampas exactamente como ellos las hacen, porque no se trata solo de los materiales, sino de un conocimiento que no está escrito en ningún lugar, que solo existe en la memoria de unas pocas personas y que se transmite como un secreto de familia. Y créeme, si alguna vez te encontraras frente a una presa de más de media tonelada, sin armas de fuego, sin motor y sin ayuda, lo último que querrías es no saber cómo construir una de estas. El título lo deja claro. Esta tribu atrapa presas gigantes con trampas que aprendieron hace 5000 años. Lo que no dice, y que solo vas a entender si te quedas hasta el final, es que este sistema no es solo caza, es estrategia de guerra, es control absoluto del terreno, es supervivencia llevada al extremo, y en manos equivocadas podría ser letal para cualquiera que pise donde no debe. Hoy no solo vamos a ver cómo funciona una de estas trampas, vamos a entender por qué sigue siendo una de las técnicas de captura más eficientes de toda la historia humana. ¿Por qué ningún animal, por grande o fuerte que sea, es capaz de librarse una vez que cae en ella? ¿Y cómo este conocimiento milenario puede aplicarse hoy incluso fuera del contexto de la caza? Y sí, eso significa que cuando lleguemos al final no solo sabrás qué hacen, sino cómo podrías hacerlo tú mismo si tu vida dependiera de ello. Pero antes, tenemos que ir al principio. Si piensas que las armas más letales del planeta son rifles de francotirador, fusiles automáticos o cuchillos de acero de última generación, te estás equivocando. Y mucho. Porque hay un lugar en el mundo donde no existe el lujo del metal, donde no hay fábricas ni talleres. Y sin embargo, las armas que se fabrican allí son tan efectivas que siguen matando presas gigantes igual que lo hacían hace miles de años. Estoy hablando de los Inuit, un pueblo que vive en uno de los entornos más extremos que existen, donde las temperaturas pueden bajar a menos 60 grados centígrados. El viento te corta la piel y la nieve cubre cualquier rastro. Y aquí está el dato que te va a volar la cabeza. Ellos no necesitan tecnología moderna para cazar. Con huesos, pieles, tendones y hielo, fabrican armas capaces de atravesar la piel gruesa de un oso polar de 500 kilos o detener a una ballena de varias toneladas. En este video vamos a descubrir esas armas, no las que ves en películas o documentales, sino las verdaderas, las que no se muestran al detalle porque su diseño y construcción son secretos que se han transmitido de generación en generación, siempre dentro de la comunidad, siempre en voz baja y siempre con un único objetivo: sobrevivir en un lugar donde un error significa la muerte. Y lo más inquietante es que, incluso hoy, en pleno siglo XXI, estas armas siguen siendo tan efectivas que ningún cazador moderno con equipo caro se atrevería a menospreciarlas. Porque aquí no importa cuánto cueste tu rifle, importa si funciona cuando el metal se congela y tu vida depende de una sola pieza de hueso afilado. Pero lo que vas a ver no es solo la descripción de estas armas. Vamos a analizar cómo se fabrican paso a paso, cómo se usan para cazar animales que parecen imposibles de capturar y por qué siguen siendo superiores en ciertos contextos a cualquier arma moderna. Y sí, al final del video vas a entender por qué el verdadero poder de los Inuit no está solo en el arma que llevan en las manos, sino en la forma en la que la usan. El Ártico no es solo frío, es un depredador en sí mismo, un lugar donde el aire que respiras puede congelarte los pulmones, donde el agua que toca tu piel se convierte en hielo en segundos, donde el viento no solo sopla, sino que arranca la carne descubierta como si fuera papel. Aquí la vida no se mide en días, se mide en horas y a veces en minutos,
porque una tormenta puede aparecer sin previo aviso y borrar cualquier rastro de camino, de refugio o de alimento. La nieve no es solo nieve, es un manto traicionero que oculta grietas profundas, lagos congelados que parecen firmes pero que pueden tragarte sin que nadie lo vea, y zonas donde el hielo fino no aguanta ni tu propio peso. Y en medio de todo esto, los animales que habitan aquí no son pequeños ni dóciles. Estamos hablando de osos polares que pueden alcanzarte a 40 kilómetros por hora, morsas que pueden destrozar un kayak con un solo golpe, focas que desaparecen bajo el agua antes de que puedas pestañear, y ballenas de varias toneladas que no tienen piedad si se sienten amenazadas. En un entorno así, cualquier cazador moderno podría pensar que la solución está en usar armas de fuego, arpones de acero, motores y equipos especializados, pero aquí el metal se congela, el aceite se solidifica, las balas pierden precisión, los motores se bloquean y cualquier aparato que dependa de baterías muere en cuestión de minutos. Es un lugar donde la tecnología no te salva, te traiciona, porque falla justo cuando más la necesitas. Por eso, para un inuit, depender de un rifle o de una pieza de maquinaria es una estupidez que puede costarte la vida. Aquí lo único que funciona es lo que puedes reparar tú mismo con lo que tienes a mano, lo que no depende de nadie más que de tu habilidad y tu conocimiento, lo que puedes reconstruir en medio de una tormenta de nieve sin tener que esperar a que llegue ayuda, porque ayuda no hay. Y es precisamente este entorno el que ha moldeado a los inuit durante generaciones, obligándolos a convertirse en ingenieros del frío, en artesanos de la supervivencia, en maestros de la caza sin depender de nada que no provenga de su propio entorno. Aquí, cada arma es más que un instrumento. Es una extensión del cazador, diseñada para funcionar bajo condiciones que destruirían cualquier herramienta industrial. Y cada material utilizado ha sido probado no durante años, sino durante siglos, perfeccionado con la sangre de quienes fallaron antes, ajustado con la experiencia de los que lograron volver a casa con comida. Por eso, cuando hablamos de armas inuit, no estamos hablando de piezas improvisadas, sino de verdaderas máquinas letales optimizadas para el hielo, el frío, el silencio y la caza de animales que para cualquier otro serían intocables. Así que antes de que podamos entender cómo fabrican una lanza de hueso capaz de atravesar el lomo de un oso o un arpón que no se suelta aunque el animal pese 1 tonelada, primero hay que entender que todo nace de la necesidad absoluta. Aquí no se fabrica un arma para tenerla guardada, se fabrica para usarla hoy, ahora, porque mañana el hielo puede cerrar el acceso a la zona de caza o una tormenta puede enterrarlo todo bajo metros de nieve. Aquí, cada pieza se hace con un propósito claro: matar rápido, resistir el frío, no fallar jamás. Y esa es la mentalidad que vamos a seguir explorando en la siguiente parte, cuando entremos en la historia y tradición que sostiene este conocimiento como un tesoro que ningún cazador moderno puede igualar. Los inuit no son un pueblo cualquiera que viva en el frío. Son el resultado de miles de años de adaptación, no solo física, sino cultural y tecnológica, a un territorio que para cualquier otro grupo humano sería inhabitable. Su hogar se extiende a lo largo de vastas regiones de Groenlandia, Canadá, Alaska y Siberia, pero no lo ocupan al azar. Cada asentamiento está estratégicamente ubicado en lugares donde la caza es posible y donde el hielo y el mar les dan acceso a presas que otros ni siquiera considerarían cazables. Viven en una relación directa con el entorno, no como visitantes, sino como parte de un sistema que conocen al milímetro. Cada corriente marina, cada migración de animales, cada patrón de formación de hielo que anuncia si una zona será segura o letal. Su historia no está escrita en libros, está tallada en huesos, en herramientas heredadas, en relatos que se transmiten junto al fuego o dentro de un iglú, en medio de una ventisca, mientras las manos de un anciano guían a un niño para que aprenda a tensar tendones o a pulir una hoja de hueso. Los inuit no aprenden estas habilidades como un pasatiempo, las absorben desde pequeños porque su vida depende de ello. A los 6 o 7 años, ya acompañan a los mayores a revisar trampas, a lanzar arpones a peces bajo el hielo,
a ayudar a desollar animales y a preparar las partes que se convertirán en la próxima arma o herramienta. Y en este aprendizaje no hay teoría abstracta ni lecciones suaves. Hay advertencias directas. Si lo haces mal, no comerás. Y si fallas cuando estés solo, morirás. Cada clan o comunidad ha desarrollado ligeras variaciones en sus armas y trampas, adaptándolas a las condiciones específicas de su región. Los que cazan en costas dominadas por hielo marino se especializan en arpones de tiro preciso, diseñados para penetrar la piel resbaladiza de focas y marsopas, con puntas que se expanden dentro de la carne para que sea imposible soltarlas. Los que viven más hacia el interior, lejos de la costa, han perfeccionado lanzas y trampas terrestres para atrapar caribúes, lobos e incluso osos polares. Y los que conviven cerca de ríos y lagos congelados han creado mecanismos para atrapar peces grandes sin necesidad de redes ni motores, utilizando la presión del hielo y corrientes subterráneas para dirigir la presa hacia un punto de captura. Pero hay un elemento común en todos ellos. Ninguna de estas armas es improvisada. Cada diseño tiene detrás generaciones de experimentos, de errores fatales y de ajustes milimétricos. No se hace un arpón como salga. Se hace siguiendo medidas que han sido perfeccionadas durante siglos, porque 1 centímetro de más en el diámetro de la punta o una cuerda mal tensada puede significar que el animal se escape, que la cuerda se rompa o que el cazador quede en peligro mortal. Y esa precisión obsesiva no nace del lujo de hacer las cosas con calma, sino de la presión constante de saber que el fracaso no es una opción. Lo más impresionante es que esta tradición no ha muerto a pesar de siglos de contacto con el mundo moderno. Incluso hoy, donde podrían comprar rifles y cuchillos industriales, muchos inuit siguen confiando más en sus armas de hueso y piel, porque saben que cuando el metal se rompe, no hay reemplazo inmediato, pero un hueso siempre estará disponible después de una caza exitosa. Esta persistencia no es nostalgia, es pura lógica de supervivencia. Y esa lógica es la que nos lleva a entender que las armas inuit no son reliquias de museo, son herramientas vivas, tan necesarias hoy como hace 1000 años, y que siguen perfeccionándose porque cada generación se enfrenta al mismo enemigo, el frío, el hambre y un terreno que no perdona. Y es con esta visión clara de quiénes son y por qué han desarrollado estas habilidades que podemos pasar a entender el verdadero protagonista de esta historia. No el cazador, no el clima, sino la presa. Porque para comprender por qué estas armas existen y por qué funcionan así, primero tenemos que ver qué es lo que intentan cazar y qué tipo de desafío supone enfrentarse a un animal que, en la mayoría de los casos, pesa más que tú, corre más rápido que tú y puede matarte con un solo golpe. Las presas que enfrentan los inuit no son animales pequeños ni fáciles de capturar. Son criaturas que para cualquier otro cazador serían un desafío incluso con armas modernas, empezando por el oso polar, el depredador terrestre más grande del planeta, capaz de recorrer kilómetros sin cansarse, nadar durante horas en agua helada, olfatear a su presa desde más de 1 kilómetro de distancia y derribarla con un solo zarpazo que puede romper huesos humanos como si fueran ramas secas. Enfrentarse a un animal así sin rifles de gran calibre suena suicida, pero los inuit lo hacen porque saben exactamente cómo engañarlo, cómo obligarlo a entrar en el rango de ataque de sus armas y cómo matarlo de la manera más rápida posible para reducir el riesgo. Y no es el único reto, porque otra de sus presas habituales son las morsas, animales que parecen lentos sobre el hielo pero que en el agua son ágiles y extremadamente agresivos, con colmillos que pueden atravesar madera y un peso que puede aplastar un bote con facilidad, y cazarlas requiere no solo fuerza física, sino un conocimiento exacto de sus costumbres y rutas. También están los caribúes, veloces, fuertes y con un instinto de huida que les permite detectar peligros mucho antes de que un cazador moderno pueda acercarse, lo que obliga a los inuit a preparar trampas y emboscadas con una precisión casi quirúrgica, aprovechando rutas migratorias y condiciones del terreno que canalicen al animal justo hacia el punto de captura.
Y si hablamos de caza marina, entran en juego las focas y los peces gigantes que se capturan bajo el hielo, donde el margen de error es mínimo, porque fallar un lanzamiento significa perder no solo la comida, sino también el tiempo y la energía invertidos en preparar la emboscada en un ambiente donde cada caloría cuenta. Pero tal vez el mayor desafío es que todas estas presas, a pesar de sus diferencias, tienen algo en común. No están solas. El cazador nunca se enfrenta solo al animal, sino también al entorno que lo protege, porque cada oso, cada morsa, cada caribú vive en un hábitat que para los humanos es una trampa mortal por sí mismo. El hielo cruje bajo los pies, el viento roba el calor en segundos, la visibilidad se reduce con facilidad. Y todo eso se convierte en un factor que los inuit deben usar a su favor, porque ellos no luchan contra la naturaleza, la utilizan como parte de su estrategia de caza, y eso significa que cada arma y cada trampa no solo está diseñada para matar, sino también para resistir y funcionar dentro de estas condiciones extremas, donde incluso un simple error de cálculo puede significar que la presa escape para siempre o, peor aún, que el cazador termine siendo la presa. Por eso, para entender realmente por qué las armas inuit son tan eficaces, hay que observar no solo su diseño, sino cómo se adaptan específicamente a cada animal, porque la lanza que sirve para un caribú no es la misma que se usa para una morsa, y el arpón que atraviesa a una foca está pensado para no soltarla aunque se hunda y se retuerza bajo el agua, mientras que las trampas terrestres están hechas para resistir toneladas de fuerza sin romperse ni dispararse antes de tiempo, y en todos los casos, el principio básico es el mismo: aprovechar las debilidades naturales de la presa y convertirlas en la trampa perfecta, algo que solo es posible después de generaciones enteras observando, cazando y ajustando, hasta lograr un método que funciona cada vez. Y ahora que tenemos claro que el objetivo de estas armas y trampas no es enfrentarse a presas comunes, sino a animales que pueden matar a un hombre adulto con un solo movimiento, es momento de adentrarnos en lo que realmente convierte a este sistema en algo único. El principio de la trampa y el arma, la lógica oculta que hace que un simple hueso, un tendón o un bloque de hielo se transformen en una máquina de caza imparable. El verdadero secreto de las armas y trampas inuit no está en los materiales, sino en el principio que las hace funcionar. Porque a primera vista, un arpón hecho de hueso, una lanza tallada a mano o una trampa camuflada en el hielo podrían parecer simples, primitivas, incluso frágiles comparadas con sus equivalentes modernos. Pero detrás de cada diseño hay un entendimiento absoluto de cómo funciona el cuerpo de la presa, cómo se mueve, cómo reacciona ante el peligro y, sobre todo, cómo aprovechar esas reacciones para convertir su propio instinto en su condena. Este principio básico es tan simple como letal. La presa debe atraparse a sí misma. El cazador solo prepara el escenario, crea las condiciones perfectas para que el animal haga el movimiento que desencadena su caída, de manera que no haya persecución prolongada ni enfrentamiento directo. Y esto no es casualidad. Es una estrategia pensada para minimizar el riesgo y maximizar la eficacia en un entorno donde el error no se puede permitir. En el caso de las trampas terrestres, como las que usan para caribúes u osos, el diseño se basa en el control del movimiento. El animal cree que está en su ruta habitual, que el terreno es seguro, y entonces pisa o empuja el punto exacto que activa el mecanismo, liberando una fuerza acumulada durante horas o días, ya sea un peso que cae desde arriba, un lazo que se cierra con violencia o una estructura que bloquea su movilidad de inmediato. En el caso de las armas manuales, como lanzas o arpones, la lógica es distinta pero igual de precisa. El arma no solo debe penetrar, sino permanecer, anclarse en el cuerpo de la presa y hacer que cualquier intento de huida o resistencia empeore su situación. Y eso se logra con puntas diseñadas para expandirse una vez dentro, cuerdas que se tensan más cuanto más se mueve el animal, o contrapesos que impiden que se libere. Este principio de dejar que la presa se atrape sola es el núcleo de todo el sistema, y es tan eficiente que se ha mantenido inalterado durante miles de años, porque en el Ártico no se trata de disparar rápido, se trata de garantizar que una vez que la trampa o el arma se activa,
la captura es inevitable. Esto elimina la necesidad de largas persecuciones, que en el frío extremo pueden agotar incluso al cazador más experimentado, y asegura que la presa se desgaste sola mientras el cazador la sigue a distancia, esperando el momento exacto para el remate final, un método que no solo ahorra energía, sino que también reduce el riesgo de lesiones graves, algo crucial cuando no existe un hospital ni un médico cerca y cualquier herida puede convertirse en una sentencia de muerte. Lo impresionante es que aunque cada tipo de arma o trampa se adapta a un animal específico, todas comparten este mismo principio operativo, lo que significa que los Inuit no inventan una técnica distinta para cada presa desde cero, sino que aplican una lógica base que luego modifican con variaciones. Y esa lógica ha demostrado ser tan sólida que incluso las fuerzas de la naturaleza juegan a su favor. El hielo, el viento, la nieve y el agua forman parte del mecanismo, ayudando a ocultar, congelar o tensar las partes críticas del sistema sin necesidad de gastar energía humana en mantenerlas activas. Por eso, cuando observas estas trampas y armas en acción, parecen simples, pero en realidad están aprovechando una red de factores que solo puede coordinar alguien que vive inmerso en ese entorno, alguien que entiende que cada elemento del paisaje puede ser parte de una máquina mortal si se coloca en el lugar y momento exacto. Y ahora que conocemos el principio que hace que estas armas y trampas funcionen, el siguiente paso es descubrir con qué materiales logran fabricarlas, porque aquí es donde la genialidad de los Inuit alcanza su punto máximo. En un territorio donde no hay madera abundante, no hay metales y no hay fibras sintéticas, ellos consiguen crear piezas que soportan toneladas de tensión y cortes tan precisos como un cuchillo industrial, usando solamente lo que les da el último animal que cazaron y lo poco que encuentran en la naturaleza. Y esa parte es tan increíble que parece imposible hasta que ves cómo lo hacen. En el Ártico no puedes darte el lujo de elegir materiales como si fueras a una ferretería. Aquí no hay acero inoxidable, no hay cuerdas de nylon, no hay maderas tropicales duras y perfectas para tallar. Lo que tienes es lo que te da el entorno y lo que recuperas de la última caza. Por eso cada arma y cada trampa Inuit empieza con un principio básico. Nada se desperdicia, todo sirve, y cada parte de un animal o elemento del paisaje tiene un potencial que la mayoría de nosotros ni siquiera imaginaría. El hueso, por ejemplo, no es solo un subproducto de la carne, es el equivalente al metal para ellos, un material que, bien trabajado, puede alcanzar una resistencia impresionante, capaz de soportar golpes repetidos, presión constante e incluso perforar piel gruesa y grasa compacta, y lo logran tallándolo pacientemente con herramientas de piedra o con otros huesos más duros, afinando la forma hasta conseguir puntas afiladas como cuchillas o ejes rectos, que servirán como base para arpones y lanzas. Luego están los tendones y ligamentos, fibras naturales que, una vez secas y trabajadas, se convierten en cuerdas extremadamente resistentes y flexibles, capaces de tensarse sin romperse incluso a temperaturas bajo cero, algo que las cuerdas industriales muchas veces no soportan porque el frío las vuelve quebradizas. Estos tendones se usan para unir piezas, tensar mecanismos y crear sistemas de gatillo que pueden permanecer en tensión durante semanas sin perder fuerza, lo que permite preparar trampas con mucha antelación y dejarlas listas hasta que la presa pase por el lugar. Las pieles, por su parte, no solo sirven como abrigo, también se cortan en tiras para fabricar correas, se tensan y secan para formar membranas resistentes, o se usan para cubrir y camuflar trampas, imitando la textura y color del entorno, con una precisión que engaña incluso a animales con una visión muy aguda. La grasa animal cumple un papel que parece menor pero es vital, porque en un ambiente donde todo se congela, esta grasa se usa para lubricar piezas móviles, para impermeabilizar cuerdas y uniones, e incluso para evitar que el hielo se adhiera a mecanismos críticos, algo que podría impedir que la trampa se active. Además, combinada con polvo de hueso o arena, crea superficies abrasivas que mejoran el agarre de ciertas piezas. Las piedras, aunque escasas en zonas cubiertas de nieve, se utilizan como contrapesos, como herramientas de tallado
y como componentes de mecanismos de caída, seleccionando cada una por su peso y forma para lograr un equilibrio perfecto en la trampa o para dar inercia adicional a un golpe de lanza o martillo improvisado. Lo fascinante es que todos estos materiales, que para cualquiera en la ciudad parecen limitados y poco confiables, en manos de un inuit se convierten en componentes de alta precisión, no porque tengan tecnología avanzada, sino porque tienen un conocimiento íntimo de cómo se comportan en el frío extremo, cómo se expanden o contraen con los cambios de temperatura, cuánto tiempo tardan en secarse al aire libre o cómo reaccionan bajo presión constante. Este conocimiento no está en manuales, está en la memoria de quienes lo han practicado toda su vida y que aprendieron a través de generaciones cómo optimizar cada pieza para que no solo funcione, sino que lo haga de manera fiable en un entorno que destruye cualquier herramienta mal hecha. Y con todos estos materiales en mente, podemos entrar en una de las fases más críticas del proceso, la construcción de la trampa o del arma, porque aquí es donde todos esos elementos aparentemente simples se combinan para formar mecanismos letales. Y es en este paso donde se ve la verdadera genialidad inuit, ya que no basta con ensamblar piezas, hay que anticipar cómo va a comportarse todo el sistema en medio de una ventisca, bajo 1 metro de nieve o con la tensión de una presa de cientos de kilos luchando por escapar. La construcción de una trampa o un arma inuit no empieza simplemente juntando materiales, comienza mucho antes, en la observación minuciosa del terreno y del comportamiento de la presa, porque la efectividad de cualquier diseño depende de que se integre a la perfección con el entorno, sin llamar la atención, sin romper el ritmo natural del lugar. El primer paso es elegir el punto exacto donde se colocará, y esa decisión no se toma al azar. Los cazadores analizan huellas, excrementos, rutas migratorias y cambios sutiles en la nieve o el hielo que indican dónde ha pasado un animal recientemente o dónde volverá a pasar. Incluso se estudia la dirección del viento, porque un olor fuera de lugar puede alertar a la presa y arruinar días de trabajo. Por eso muchas veces preparan el terreno desde el lado contrario al que el animal se acercará, para que el viento lleve el olor lejos y no hacia él. Una vez elegido el lugar, comienza la preparación del terreno, que es en sí misma un trabajo de ingeniería, ya que implica modificarlo lo suficiente para alojar el mecanismo, pero sin dejar marcas visibles que puedan delatarlo. Si es en hielo, se perfora con herramientas improvisadas o cuchillos de hueso para crear orificios estratégicos. Y si es en tierra o nieve compacta, se excava de forma controlada para que las paredes del hueco no se derrumben antes de tiempo. Este proceso requiere paciencia, porque el hielo y la nieve no se comportan como la tierra común. Se endurecen, se fracturan o se derriten dependiendo de la temperatura y la humedad. Y un error en esta etapa puede hacer que la trampa falle justo cuando debe activarse. Después de preparar el espacio, se empieza a montar la base de la trampa o del arma fija, lo que en la mayoría de los casos implica colocar el soporte principal, que suele ser una pieza de hueso o madera endurecida si está disponible, y sobre esta se ensamblan las partes móviles o el sistema de tensión. Los tendones secos y trenzados se colocan con un cuidado casi quirúrgico, tensándolos lo suficiente para que acumulen fuerza, pero sin llegar al punto de rotura. Y aquí entra en juego la experiencia, porque no hay instrumentos de medición. El cazador sabe cuánta tensión soporta cada cuerda simplemente por el tacto, por la resistencia que siente en las manos y por el sonido que produce al estirarla, un sonido que para ellos es tan claro como una señal de que la trampa funcionará o no. El ensamblaje de las piezas se hace de forma que cada una cumpla dos funciones: soportar la estructura y actuar como parte del mecanismo de activación, porque aquí nada sobra. Cada elemento tiene que tener más de un propósito, lo que permite reducir el peso total y aumentar la fiabilidad. En este punto todavía no se coloca el sistema de disparo, ya que antes hay que asegurarse de que la estructura básica esté perfectamente estable, y para lograrlo, muchas veces usan la propia nieve como cemento natural, compactándola alrededor de las piezas para que las fije en su lugar cuando se congele, lo que además ayuda a camuflar la trampa desde el principio.
Con esta base ya establecida, el siguiente paso será instalar el mecanismo de disparo y de retención. Y ahí es donde la precisión se vuelve extrema, porque un sistema demasiado sensible puede activarse antes de tiempo con el peso de la nieve o por el viento, mientras que uno demasiado rígido puede dejar escapar a la presa, y lograr ese equilibrio perfecto es lo que distingue a un cazador experimentado de uno novato. Porque aquí no basta con que funcione una vez en condiciones ideales, debe funcionar siempre, bajo cualquier clima y contra cualquier movimiento de la presa, y eso es lo que vamos a ver cuando entremos en la segunda parte de la construcción. Con la estructura base de la trampa ya firme y camuflada en el terreno, llega el momento crítico. Instalar el mecanismo de disparo y retención, el corazón de todo el sistema, la parte que decide si el esfuerzo de días termina en una captura perfecta o en un fracaso que podría costar semanas de hambre. El primer elemento que se coloca es el gatillo, una pieza que debe ser lo suficientemente sensible como para activarse con la presión o el empuje exacto de la presa, pero no tanto como para saltar con el peso de un ave o el movimiento de la nieve arrastrada por el viento. Este gatillo suele ser una combinación de piezas pequeñas de hueso y tendones finos, colocados en un equilibrio inestable que se mantiene gracias a la tensión controlada del resto de la estructura. El cazador ajusta esa tensión milímetro a milímetro, haciendo pequeñas pruebas para confirmar que solo el peso o la fuerza de la presa objetivo será capaz de romper el equilibrio y disparar la trampa. Una vez ajustado el gatillo, se integran las piezas móviles que harán el trabajo real de retener o dañar a la presa. Si se trata de una trampa de caída, se prepara un peso. Puede ser un bloque de hielo endurecido, piedras o una combinación de ambos, que se coloca en posición elevada y se sujeta con el mecanismo de disparo, de forma que, al activarse, caiga directamente sobre el animal con fuerza letal. Si es un lazo, se usan cuerdas de tendones trenzados con un nudo especial que se cierra con más fuerza cuanto más lucha la presa, y ese lazo se coloca estratégicamente de forma que la presa, en su intento de pasar, introduzca la cabeza o las patas, atrapándose sin darse cuenta hasta que ya sea demasiado tarde para escapar. En el caso de las armas fijas como lanzas o estacas impulsadas por tensión, se instala el proyectil principal, afilado con precisión y colocado en un ángulo que maximice el daño en el punto de impacto. Este proyectil se mantiene en posición por la tensión acumulada en el tendón o cuerda de retención y al liberarse, se lanza con una fuerza que puede atravesar piel gruesa y capas de grasa, lo que en el Ártico es vital, ya que muchos animales están protegidos por un aislamiento natural que incluso las balas modernas tienen dificultades para penetrar. Todo este sistema se ajusta varias veces antes de quedar listo, porque en este tipo de caza no hay segundas oportunidades. Una presa herida y escapada significa no solo perder la comida, sino también alertar al resto de los animales del peligro, arruinando la zona de caza durante semanas o meses. Una vez completado el mecanismo, se pasa a la fase de camuflaje final, en la que cada elemento visible se cubre con nieve, pieles o vegetación según el terreno, cuidando que el color, la textura y el patrón coincidan exactamente con el entorno. El objetivo es que ni siquiera el ojo humano pueda detectar la trampa a simple vista, y si eso se logra, es prácticamente imposible que un animal, por muy experimentado o cauteloso que sea, perciba la amenaza. El cazador puede pasar horas perfeccionando este camuflaje, moviendo pequeños montículos de nieve, ajustando sombras y corrigiendo cualquier huella que delate su trabajo, porque sabe que cualquier irregularidad podría arruinarlo todo. Con la trampa armada y lista, no queda más que retirarse a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para vigilar, pero lo bastante lejos para que la presencia humana no altere el comportamiento de la presa. Aquí empieza la espera, que puede durar horas o incluso días, y que forma parte integral del proceso de caza inuit, donde la paciencia no es una virtud opcional, sino una herramienta tan importante como la propia trampa. Y es en este punto, con todo preparado, cuando entra en juego el último gran secreto: cómo se logra que la presa entre exactamente en el punto de captura, algo que no se deja al azar, sino que se planifica y manipula para que el animal se dirija justo hacia su final sin saberlo. Una trampa perfecta no sirve de nada si la presa nunca llega a pisarla.
Y aquí es donde el ingenio inuit se convierte en una mezcla de conocimiento animal, manipulación del entorno y una paciencia casi inhumana. Porque lograr que un animal salvaje, desconfiado y adaptado a un medio hostil, entre exactamente en el punto de captura no es cuestión de suerte, es una estrategia milimétrica. Todo comienza días o incluso semanas antes de colocar la trampa, cuando el cazador empieza a leer los hábitos de la presa como si fueran las páginas de un libro abierto, observando sus rutas, los horarios en que se mueve, los puntos donde se detiene a alimentarse o descansar, e identificando qué zonas del terreno le resultan más cómodas y seguras. Una vez entendida esa rutina, el siguiente paso es alterar el entorno lo justo para empujarla hacia el lugar exacto donde está la trampa, pero sin que el animal note que algo ha cambiado. Este proceso puede implicar bloquear rutas alternativas con montículos de nieve o hielo que parezcan naturales, tapar huecos que el animal usa para pasar y dejar abiertos solo los que conducen a la trampa, o incluso colocar restos de comida y olores que actúen como señuelos. Los inuit saben que el olfato de sus presas es extremadamente sensible, por lo que no se trata de inundar el área con un olor fuerte, sino de introducir un estímulo sutil y tentador que el animal perciba como parte de su entorno habitual. En el caso de depredadores como el oso polar, el señuelo puede ser grasa de foca escondida bajo la nieve, que despide un aroma irresistible incluso a kilómetros de distancia. Para herbívoros como el caribú, se pueden usar ramas frescas o líquenes recolectados en zonas lejanas, colocados estratégicamente en un punto que lo obligue a bajar la cabeza y entrar en la zona de captura. La colocación de estos elementos no es aleatoria. Cada uno se ubica a una distancia calculada para que la presa siga un camino que la acerque cada vez más a la trampa, sin curvas bruscas ni cambios que despierten sospechas. Incluso la orientación del viento se tiene en cuenta. El señuelo se coloca de manera que el olor viaje directamente hacia la dirección por la que se espera que llegue el animal, aumentando las posibilidades de que lo detecte y lo siga. Esta manipulación del entorno no siempre se hace en un solo día. Muchas veces los inuit preparan el terreno poco a poco, de modo que la presa se acostumbre a los cambios graduales y no perciba nada como una amenaza repentina. En casos extremos, los cazadores pueden incluso coordinarse en grupos para guiar activamente a la presa hacia la trampa, usando movimientos amplios y sonidos específicos a distancia para dirigirla sin entrar en su rango de visión, aprovechando que muchos animales reaccionan instintivamente al sentir que algo se aproxima por un lado, huyendo hacia el lado opuesto, que es justo donde esperan que caiga. Este trabajo en equipo requiere una sincronización impecable y una comunicación silenciosa, porque cualquier error podría hacer que el animal huya en dirección contraria o se vuelva contra ellos, especialmente si se trata de un depredador grande. Cuando finalmente la presa llega al punto de captura, todo el sistema está diseñado para que no tenga escapatoria, y en ese momento el cazador no necesita intervenir directamente, porque la trampa hace su trabajo. Sin embargo, ahí no termina el proceso. Aún queda la fase del remate y la recuperación, que no solo asegura que la presa muera rápido y sin sufrimiento innecesario, sino que también garantiza que el cazador pueda llevarse la mayor cantidad de carne, piel y materiales, sin que los carroñeros o el clima extremo los arruinen. Esa parte, tan crítica como la captura misma, es lo que exploraremos a continuación. Cuando la trampa se activa y la presa queda atrapada, el cazador inuit sabe que el trabajo aún no ha terminado, porque un animal herido, especialmente en el Ártico, puede convertirse en una amenaza aún más peligrosa que uno libre, y además, el tiempo en ese momento empieza a correr en contra, ya que las bajas temperaturas, el hielo y los carroñeros pueden echar a perder la captura si no se actúa con rapidez y precisión. Lo primero que hace el cazador es aproximarse con extremo cuidado, siempre manteniendo una distancia segura, evaluando la situación y buscando el ángulo más seguro para ejecutar el golpe final. Aquí no se trata de valentía impulsiva, sino de cálculo frío. Un mal movimiento puede permitir que el animal se libere o que, en un último esfuerzo,
alcance al cazador con zarpas, colmillos o cornadas. El remate se realiza con el arma más apropiada para el tipo de presa y la situación de la captura. Si se trata de un depredador como un oso polar o una morsa, la prioridad es un golpe letal y rápido dirigido a puntos vitales como el cráneo o el cuello, usando lanzas de punta reforzada o mazas improvisadas que concentran toda la fuerza en un solo impacto. En el caso de animales más pequeños pero igualmente peligrosos en su lucha, como las focas grandes, se utilizan arpones cortos o cuchillos de hueso extremadamente afilados para cortar arterias principales y evitar que el animal sufra, minimizando también el riesgo para el cazador. Los movimientos son precisos y aprendidos por repetición durante años. Aquí no hay espacio para errores, porque cualquier intento fallido prolonga la agonía del animal y aumenta el peligro. Una vez asegurada la muerte, comienza la fase de recuperación, que no es simplemente recoger la presa, sino un proceso meticuloso de aprovechamiento máximo de cada parte del animal. En el Ártico no existe el concepto de sobrante. La carne se divide de inmediato, separando cortes que se consumirán frescos de aquellos que se conservarán secándolos o congelándolos al aire libre. La piel se retira con cuidado para no dañarla, ya que servirá para fabricar ropa, correas, cubiertas para refugios o para reforzar otras herramientas. La grasa se extrae para usarse como combustible en lámparas de aceite y como protección contra el frío, y los huesos se limpian y reservan para convertirse en futuras puntas de lanza, arpones, agujas o estructuras de trampas. Incluso los tendones y nervios se aprovechan para fabricar cuerdas y ligaduras, porque su resistencia natural supera a muchas fibras modernas en condiciones de frío extremo. Durante este proceso, el cazador debe trabajar rápido pero sin descuidar el detalle, porque las condiciones climáticas pueden cambiar en cuestión de minutos. Una ventisca repentina puede sepultar la presa bajo nieve compacta o congelar partes de ella de forma que sea más difícil de manipular, mientras que los carroñeros como zorros árticos o aves rapaces pueden llegar atraídos por el olor de la sangre, obligando a ahuyentarlos mientras se continúa con la labor. En ocasiones, especialmente con presas grandes, el trabajo de recuperación requiere la ayuda de varios miembros de la comunidad, que llegan con trineos tirados por perros para transportar la carne y los materiales de vuelta al asentamiento, antes de que las bajas temperaturas extremas, el hielo o las corrientes marinas los hagan inaccesibles. El regreso con la presa no solo marca el éxito de la caza, sino que también es un momento clave de la tradición inuit, ya que el botín se reparte de acuerdo con normas comunitarias que garantizan que todos tengan acceso a alimento y recursos, incluso aquellos que no participaron en la caza. Esta práctica no solo refuerza los lazos sociales, sino que asegura la supervivencia colectiva en un entorno donde el egoísmo podría ser letal. Pero más allá de la repartición, el verdadero valor de cada captura está en lo que significa. No solo se ha ganado comida, se han obtenido los materiales que permitirán fabricar nuevas armas y trampas, cerrando así el ciclo que mantiene viva la cultura de caza inuit desde hace miles de años. Con la presa procesada y los materiales asegurados, queda la última fase de esta cadena: la fabricación y perfeccionamiento de las armas para la siguiente caza. Un proceso que no se detiene nunca, porque en el Ártico, el cazador siempre sabe que la próxima batalla por la supervivencia puede empezar en cualquier momento. Con la caza completada y cada parte de la presa clasificada, comienza un ciclo que es tan vital como la propia captura: transformar lo que antes era un animal salvaje en armas y trampas aún más efectivas. Un proceso que no se improvisa, sino que está profundamente enraizado en la tradición y en una obsesión constante por la mejora. En las comunidades inuit, fabricar un arma no es un evento aislado. Es parte de una cadena sin fin donde cada pieza creada, probada y usada alimenta la experiencia para perfeccionar la siguiente. El trabajo empieza con la selección y tratamiento de los materiales recién obtenidos. Los huesos largos se hierven o se dejan secar al aire para endurecerlos y facilitar su tallado. Los tendones se separan con precisión y se dejan secar en condiciones controladas, para después ser trenzados o cortados en tiras. La piel se estira sobre marcos de madera o hueso para secarse sin deformarse,
asegurando que mantenga la resistencia necesaria para soportar tensiones extremas. Aquí no se trata solo de reproducir el mismo diseño de siempre, sino de analizar lo que funcionó y lo que pudo mejorar en la última caza. Si una trampa liberó la presa antes de tiempo, se ajusta el grosor de los tendones o el ángulo de la pieza de disparo. Si un arpón tardó demasiado en penetrar la piel de la morsa, se afila de forma distinta o se modifica la punta para que se expanda más rápido. Este perfeccionamiento constante no depende de herramientas industriales, sino de manos expertas que, con cuchillos de hueso, piedras afiladas y un conocimiento transmitido por generaciones, logran acabados de una precisión que sorprende incluso a los artesanos modernos. La fabricación se convierte también en un acto colectivo, donde los ancianos guían a los más jóvenes no solo en la técnica, sino en la filosofía que hay detrás de cada arma. Que una lanza no es solo una lanza, es una extensión del cazador. Que una trampa no es solo un mecanismo, es una herramienta que decide si la comunidad comerá o pasará hambre. Los niños aprenden observando, tocando, repitiendo los movimientos una y otra vez hasta que el gesto se convierte en algo automático, y mientras lo hacen, escuchan historias de cazas pasadas, de errores fatales y de victorias logradas gracias a un detalle aparentemente insignificante en el diseño. Una vez terminadas, las nuevas armas no se guardan simplemente hasta la próxima caza. Se prueban en condiciones reales o simuladas. Esto puede significar lanzar arpones contra bloques de hielo para medir penetración, colocar trampas en zonas controladas para ver cómo responden al viento o al peso, o probar la tensión de las cuerdas bajo temperaturas extremas para asegurarse de que no se rompan en el momento crítico. Este proceso de prueba no es opcional. En el Ártico, cualquier fallo que se detecte demasiado tarde se paga con la vida. Finalmente, todo este trabajo de fabricación y mejora cierra el ciclo que asegura la supervivencia inuit. Lo que antes fue una presa se transforma en el medio para conseguir la próxima, y cada experiencia, cada ajuste y cada innovación se acumulan como parte de una memoria colectiva que no está escrita en libros, sino grabada en las manos, en los gestos y en las herramientas mismas. Con esto, el cazador está listo para volver al terreno helado, armado no solo con hueso, piel y tendón, sino con siglos de sabiduría que han convertido estas armas y trampas en algo que la naturaleza respeta y teme por igual. Y ahora, con todo este conocimiento, solo falta una última pieza en esta historia. Entender por qué, en pleno siglo XXI, estas técnicas milenarias no solo siguen vivas, sino que, para los inuit, siguen siendo la mejor opción frente a cualquier herramienta moderna. Podría pensarse que, con la llegada de la tecnología moderna, los rifles de largo alcance, las embarcaciones a motor, los GPS y los materiales sintéticos ultrarresistentes, estas armas y trampas inuit hechas de hueso, piel y tendones serían cosa del pasado, reliquias para un museo o curiosidades para turistas, pero la realidad es que en el Ártico profundo, donde las condiciones son tan extremas que incluso la maquinaria más avanzada falla, estas técnicas ancestrales siguen teniendo una eficacia que no ha podido ser superada. El primer motivo es la fiabilidad. Un rifle puede encasquillarse, congelarse o quedarse sin munición. Un motor puede fallar por el frío o por falta de combustible, pero una lanza de hueso o un arpón hecho a mano no necesita más que las manos que lo manejan, y su funcionamiento no depende de nada externo, solo de la habilidad del cazador. Otro factor clave es la adaptabilidad. Las armas modernas están diseñadas para funcionar de manera óptima en escenarios predecibles, pero el Ártico no es predecible. El hielo se rompe sin aviso, la visibilidad puede caer a cero en minutos, y los animales no siempre se comportan como las guías de caza sugieren. Las herramientas inuit, en cambio, no solo están hechas para ese caos, sino que lo usan a su favor. Una trampa puede integrarse al paisaje de forma natural y seguir funcionando aunque se cubra con una nevada. Un arpón con punta de hueso puede repararse en medio de una tormenta usando materiales locales. Una cuerda de tendón mantiene su elasticidad incluso a temperaturas que harían quebradizas a las fibras sintéticas.
En un mundo donde cada segundo de reacción cuenta, esta autosuficiencia marca la diferencia entre la vida y la muerte. También está la cuestión de la estrategia. La caza inuit no se basa en la fuerza bruta ni en la tecnología superior, sino en un conocimiento tan profundo del entorno y de la presa que, en muchos casos, el animal ya está condenado antes de que el cazador lo toque. Esto significa que no importa si un helicóptero con visión térmica puede localizar a una morsa a kilómetros de distancia. Si no puedes acercarte sin alertarla, no podrás atraparla. Los inuit, en cambio, saben cómo llegar a ese punto sin ser detectados. Y cuando lo hacen, sus trampas y armas funcionan con una precisión quirúrgica. La tecnología moderna no puede replicar ese nivel de integración con el medio, porque no está diseñada para formar parte de él, sino para imponerse sobre él, y en el Ártico, la naturaleza siempre gana a largo plazo. Finalmente, hay un valor que no se mide en eficiencia inmediata, pero que es crucial para entender por qué estas técnicas persisten: la transmisión cultural. Cada trampa construida, cada lanza tallada, es un acto de continuidad, una manera de mantener viva una identidad que ha resistido siglos de cambios y presiones externas. Para los inuit, fabricar y usar estas armas no es solo cazar, es mantener el vínculo con sus ancestros. Es recordar que sobrevivir en el Ártico no es cuestión de dominarlo, sino de coexistir con él en un equilibrio que la tecnología moderna rara vez respeta. Y en ese sentido, estas herramientas no son simples objetos, son un testimonio vivo de que, incluso en un mundo saturado de innovación, hay formas de hacer las cosas que no necesitan ser reemplazadas, porque ya son, desde hace miles de años, perfectas para el entorno que las vio nacer. Con esto se cierra el círculo, de la observación paciente a la construcción meticulosa, de la captura calculada al aprovechamiento total de la presa, y de ahí a la creación de nuevas armas que, generación tras generación, han demostrado que no hay maquinaria que pueda sustituir la combinación de ingenio humano, materiales naturales y un conocimiento absoluto del medio. Así es como, incluso en pleno siglo XXI, las armas y trampas inuit siguen siendo letales, no solo por su diseño, sino porque están hechas para algo que ninguna tecnología puede copiar: sobrevivir en el lugar más implacable del planeta.